Comenzó el camino hacia el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Quienes se oponen a gran parte de esta ley, que ya hace más de un año que se encuentra vigente, comenzaron con su campaña realizando actos en todo el país, mientras que los partidos que integran la coalición de gobierno iniciaron campañas paralelas en defensa de la LUC. Sobre seguridad, vivienda y otros aspectos de esta ley hablaremos en otro orden. Redondeando las 9 en todo el país, gracias por estar como siempre. ¿Será un programa con acento juvenil o con perspectiva generacional el de hoy? Y empiezo por el final. Julieta Núñez Tomás, la más joven de quienes integramos el equipo de En Otro Orden, sobre el cierre del programa va a desarrollar un informe con respecto al empleo juvenil, ¿no? Con un contexto, si se quiere, asociado a la situación internacional en la materia y después con aterrizaje, por supuesto, en Uruguay. Y a continuación, ese abordaje, nuestro principal contenido de hoy, vinculado al análisis de la Ley de Urgente Consideración, llegará de la mano de un debate entre dos jóvenes pertenecientes a distintos partidos políticos, Partido Nacional y Frente Amplio. Pero empiezo a pasar lista y a presentarles, porque nos acompaña Martina Casás. Martina es diputada suplente por Montevideo del Frente Amplio, pertenece al sector Fuerza Renovadora, es suplente de Olmos, Gustavo Olmos, diputado justamente de ese sector por el departamento de Montevideo, y forma parte de lo que se llama la Juventud Sereñista, que es la juventud de Fuerza Renovadora. Martina, gracias por estar hoy en TV Ciudad. Gracias a ustedes por darnos este espacio a los jóvenes y bueno, buenas noches a la audiencia. Nos queda aparte un joven más, que es Gonzalo Gómez, que forma parte del Partido Nacional, puntualmente de la Juventud del Sector Por la Patria, y también está presente para dar una visión que en este caso será favorable, en su caso será favorable a la vigente Ley de Urgente Consideración. Gonzalo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a ti, Martín, a la producción, y gracias, Martina, por aceptar este lindo debate que vamos a tener hoy. No sos parlamentario, a diferencia de Martina, pero sí te desempeñás, trabajás en el Palacio Legislativo. Sí, soy asesor de la bancada del Partido Nacional, estuve en la Ley de Urgente Consideración, presupuesto, rendición de cuentas y todas las que vendrán, así que ahí estamos trabajando. Les propongo, para empezar con el debate, compartir algunas apreciaciones generales sobre la Ley de Urgente Consideración a cargo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que decía: la ley está vigente hace más de un año. Que alguien me diga cuál es el efecto negativo. Después, si quieren, empezamos a hablar de los positivos. Pero no vine a hacer campaña contigo, pero aproveché. Arrancamos con reflexión breve a propósito de esto. Martina, ¿cuál es el efecto negativo? Bueno, primero el efecto negativo creo que se dio durante la presentación y la discusión de la ley, porque fue un poquito en demérito de la democracia, ¿no? Discutir una ley en 90 días que toca más de 28 leyes que se discutieron a lo largo de meses, incluso vienen debates de años, toca códigos penales, toca leyes muy importantes como la de educación, ¿no? Que se discutió, toca el 60% de esa ley, ¿no? Entonces son leyes importantes que se debatieron durante mucho tiempo y aquí en 90 días, 45 para cada cámara, invitando a las representaciones, a las distintas organizaciones a aportar en 15 minutos lo que pudieran sobre los artículos que modifican cosas grandes. Eso es un efecto negativo que tuvo desde el día en que se empezó a discutir. Y luego, bueno, se han visto algunos efectos. Por ejemplo, a mí me impacta el caso de la mujer que fue presa por narcomenudeo y tiene una situación, entre otras situaciones de encarcelamientos injustos que se han dado. Gonzalo, a vos no te puedo preguntar cuál es el efecto negativo porque sos parte de la campaña del no a la derogación. Martina forma parte de quienes entienden que sí hay que derogar y apoyan entonces la opción de esa papeleta, porque vamos rumbo a un referéndum que será el año que viene. ¿Por qué entendés que es positiva en todo caso esta Ley de Urgente Consideración? Bueno, en cuanto a los medios, nosotros creemos que fue una ley abiertamente discutida, democrática, que se recibieron a las delegaciones de la sociedad civil, de las ONG, más de 160 en cada cámara, y que fue una ley que ya fue anunciada desde la campaña, el año 2019. Y esta ley lo que viene a traer son los cambios que la gente pidió en aquellos en el cual el Frente Amplio fracasó.
que son las grandes tres ejes que trae esta derogación de los 135 artículos, que son la seguridad, la educación y la vivienda. El Partido Nacional y la coalición de gobierno, yo traje aquí para recordar que hubo un compromiso por el país, y aquí es donde se establecen la mayoría de los lineamientos que están en la Ley de Urgente Consideración, y en enero se dio a conocer el anteproyecto a la prensa y a la ciudadanía. Después en febrero entró también con algunas modificaciones ya en base a las críticas que habían en enero, y después el tratamiento formal en las cámaras, el cual tuvo 90 días en las dos cámaras y, como ya dije, de toda la sociedad. Pero también en cuanto a los contenidos, nosotros creemos que viene a generar cambios que la gente pidió en el 2019 en materia de seguridad, educación y vivienda, pero tampoco hay que olvidar, porque nosotros ahora nos estamos enfocando en los 135 artículos, pero esta ley contiene 476 artículos, y más de la mitad, el 52% en la Cámara de Senadores y el 48% en la Cámara de Diputados, fueron aprobados en unanimidad. Y ahí también está el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, mejoras a las pymes, mejoras en la gobernanza de las empresas públicas, todas cosas que todos apoyamos y que ya están hoy son ley. Y creo que en este momento nos estamos dando cuenta, porque los resultados en materia de seguridad lo avalan, hacen que pueda seguir vigente y bueno, también respetamos el referéndum, y creo que allí es donde las urnas van a mandatar a este gobierno y al sistema político. Lo decía recién Gonzalo, son 476 artículos los que tiene la Ley de Urgente Consideración. Por supuesto que no pretendemos en un programa abordarla en su totalidad, porque es absolutamente imposible, pero sí vamos a detenernos en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Esos 476 artículos se estructuran o dividen en 11 secciones, ¿no? En esta ley, que fue promulgada el 14 de julio de 2020, a 4 meses y medio de la asunción del nuevo gobierno. Hay una de las secciones, la 9, que implica o refiere en todo caso a normativa sobre lo que se define como la emergencia en vivienda. En el segundo capítulo aparece el régimen de arrendamiento sin garantía, que es un nuevo régimen de arrendamiento que corre en paralelo, que se agrega a los preexistentes. Hay algunos artículos que, por ejemplo, regulan el alquiler, algo así como las características generales de este nuevo régimen, en favor de la parte arrendadora, ¿no? El alquiler sin garantía en favor de la parte arrendadora, o sea, quien alquila es la parte arrendataria, la otra parte, que en ese caso no tiene que depositar garantía, pero al mismo tiempo se modifican las causales de desalojo, trámites del proceso de desalojo por mal pagador o pagadora, y correspondiente lanzamiento y plazo de los contratos. Un ejemplo, y de esto empezaremos a hablar, artículo 421, ¿no? Justamente refiere al ámbito de aplicación, contratos de arrendamiento de muebles, de bienes inmuebles sin garantía, y el 426 refiere a causales de desalojo, entre ellas arrendatarios malos pagadores, ¿no? Las otras causas, digamos, o las otras son inmuebles expropiados y fincas ruinosas. Nos vamos a concentrar en el desalojo justamente por casos de personas que no estén al día, no sé, mal pagador o mal pagadora. En ese caso se abrevian los plazos de desalojo. Empiezo por Martina. ¿Qué lectura hace el Frente Amplio de esas modificaciones en concreto? Bueno, primero que como mencionaba Gonzalo, el compromiso por el país, si se pretende solucionar una urgencia en la vivienda, lo que se preguntaba la bancada del Frente Amplio es por qué proteger al propietario y no a los inquilinos. Porque lo que hacen estos artículos es proteger al propietario por sobre el inquilino. Ya existe un sistema de contrato de alquiler sin garantías, además existen muchos métodos en el cual uno puede acceder al alquiler con garantías a través del Estado. Entonces, si vos tenés esas herramientas y podés promover esas herramientas, ¿por qué promover un sistema que precariza al inquilino, en el sentido de que si tú nunca estás en las mismas condiciones siendo inquilino que siendo propietario? Vos no podés negociar de la misma forma tu contrato de alquiler si estás en una situación de urgencia de vivienda. Entonces, si a vos te pueden arrendar viviendas que además no van a pasar, por ejemplo, por la inspección de la Contaduría General de la Nación, en donde se garantiza que la vivienda está en condiciones para ser alquilada. Entonces, estamos precarizando la vivienda, estamos precarizando los contratos, y además se pueden hacer lanzamientos en menor tiempo. Es verdad, Gandini siempre pregunta si en el último tiempo, ya más de un año de vigencia, han habido lanzamientos y expulsiones. En este momento yo esos datos no los tengo, pero lo que sí es
un sistema que precariza al inquilino, prioriza al propietario, y la persona se va a enterar de que se tiene que retirar de la vivienda, incluso siendo buen pagador, que se minimiza a 60 días. Antes era un año, ahora es 60 días. Te vas a enterar cuando te llega el cedulón. Y en unas condiciones que han cambiado, porque además lo que uno tiene que pensar es que la ley de urgente consideración se promueve, incluso se vota en una emergencia sanitaria, en una emergencia que ha tenido consecuencias económicas y sociales, y donde las personas no tienen acceso a la vivienda de la misma forma que tenían antes. Entonces, habiendo cambiado esas condiciones, las personas teniendo menos ingresos, no tienen las mismas condiciones para negociar, se van a tener que enterar en el momento de que tienen que retirarse o por malos pagadores o incluso por buenos pagadores, y la verdad que estamos haciendo pesar mucho más esto de alquilar sin garantía. Promueve solo es un mecanismo que beneficia solo a los propietarios y no a los inquilinos, y no garantiza la vivienda. Ya iremos al caso de las personas que, aún siendo buenas pagadoras, por vencimiento del contrato deben dejar el inmueble. Comenzamos o reafirmamos la idea de comenzar por los desalojos y posterior lanzamiento de personas que se consideran malas pagadoras. Aporto un dato y escuchamos y vemos a Gonzalo. Justamente en el caso del desalojo del mal pagador o mala pagadora que termina en lanzamiento, se expresa en la ley de urgente consideración que el lanzamiento se hará efectivo, textuales palabras, dentro de los 5 días hábiles contados a partir de que sea notificado el arrendatario la providencia que lo dispone. En la ley, digamos, en el régimen preexistente, ese plazo era de 20 días. Hecha esta puntualización, Gonzalo, tu tiempo al respecto. Una corrección, no es el régimen anterior, son regímenes paralelos. Todavía sigue vigente el decreto ley 19.219, que habla perdón, 14.219, es un decreto ley que fija el régimen de alquileres con garantía. En este caso es un régimen paralelo, nuevo, que puede acogerse o no, puede hacerse los nuevos contratos vía la ley vigente para aquellas personas que no tengan una garantía. El funcionario público tiene garantía porque con la Contaduría General de la Nación, en base a su sueldo, que lo paga el Estado, generalmente se le da la garantía. Pero hay muchas personas, como estudiantes, como personas que vienen del interior a Montevideo, como jóvenes que quieren tener una independencia y no tienen una garantía, no tienen plata para poder tener un fondo para alquilar. Es un nuevo régimen que permite a esa gente. Por eso nosotros no creemos que este nuevo régimen sea para beneficiar al arrendatario. A ver, como también en el régimen común tenemos una garantía que permite garantizarle al dueño de esa propiedad de que si llega a ocurrir algo, daños en la propiedad o no se le paga, pueda recurrir a esa garantía. En este caso, al no tener la garantía, lo que se hace, se acortan los plazos. Pero no son 5 días hábiles solamente, sino que esos 5 días hábiles a partir de la notificación del cedulón, pero luego pueden existir intimaciones en el Poder Judicial, que eso lo alargan al plazo de 30 días el desalojo. ¿En qué casos corren las intimaciones o cómo podrían aplicarse? ¿Qué tiene que darse para que se dé esa situación que Claro, marcas? o sea, la primer cedulón es la primera intimación en el cual se le notifica. A partir de la notificación tiene 5 días corridos, luego la persona puede ir al Poder Judicial y acercarse y plantear cuáles son los problemas por el cual no puede pagar, y se le puede extender más el plazo hasta llegar a los 30 días, y en ese caso tiene que retirarse. Pero esto es en base a un común acuerdo, tanto entre el arrendatario y el arrendador. Si de todas formas quisieran hacerse por la ley vigente, que los jóvenes no podrían, que aquellas personas que no tienen garantía no podrían, lo pueden hacer, pero es un nuevo régimen. Por eso me gustaría recalcar eso, que se ha hablado mucha mentira. Se ha dicho que este régimen viene a quitar el anterior, por eso a veces las confusiones de que antes eran 20 días, ahora son 5. No, antes son 20 días, hoy son 20 días en ese régimen vigente de la 14.219, y este nuevo régimen es totalmente distinto. En cuanto a lo de buenos pagadores, eso es cuando se termina el contrato. Ese desalojo por buen pagador es cuando el contrato se termina. Ya iremos a ese tema. Yo quisiera redondear esto con una pregunta justamente a Martina con respecto a un concepto entregado recién por vos, Gonzalo, y después nos metemos en la situación de las personas que dejan el inmueble porque se termina el vencimiento del contrato aún estando al día. Igual me dejás acotar en base al tema anterior. Actualmente también está vigente lo que se trata el contrato de arrendamiento, que es para evadir el régimen de garantía de la ley 14.219. ¿Y sabes cuánto tiene ese contrato de desalojo? 15 días. Menos que el que tiene el nuevo régimen, que a su vez
tiene una ley vigente y está asegurado tanto por el Poder Judicial como por las dos partes que firman el acuerdo. Ya que es un programa con acento generacional, Martina, recién decía Gonzalo que con el régimen preexistente, que como decíamos al comienzo corre en paralelo, digamos, no queda derogado, las personas jóvenes tenían muchas dificultades para alquilar precisamente por la necesidad de ese depósito en garantía. ¿Qué respondés desde la campaña a favor de la derogación? Bueno, que existían herramientas del Estado y existen herramientas del Estado que promueven las garantías para las personas jóvenes de la Administración Nacional de la Vivienda. O sea, además de que se mantiene este sistema de garantía que ya existía, yo no diría que no existe más porque de hecho existe. Lo que sí sucede es que es muy difícil que uno pueda decidir estando en sumamente baja, o sea, tú no tenés como joven, por ejemplo, yo no le voy a poder competir al propietario qué tipo de sistema de garantía o por qué ley me voy a amparar. Rara vez me puedo amparar en ese tipo de cosas. Y ya existían herramientas y podemos fomentar distintos mecanismos del Estado para garantizar una vivienda digna y no, por ejemplo, este sistema, además, no es necesario que sea el propietario el que pide el desalojo. Entonces, por ejemplo, tampoco es necesario que estén al día con los tributos correspondientes fomentando la evasión. Hay un montón de cuestiones que el otro régimen lo ampara, pero yo no me siento en condiciones de competencia frente a un propietario de un inmueble a la hora de alquilar. Marcás una simetría en el vínculo. Claro. ¿Qué respondes, Gonzalo, de ese punto que se marca en general desde quienes critican a la ley de urgente consideración? Eso en realidad es una falacia, porque la persona a la hora de alquilar un bien, un inmueble, puede decidir qué régimen ampararse. O sea, este es uno nuevo. No hay obligación para el joven ampararse de ese régimen. Lo que sí sabemos es que si no estuviera este régimen vigente de la LUC, no podría tener un arrendamiento sin garantía. O sea, es una oportunidad nueva, pero no obligatoria. Por eso me parece remarcar el concepto de que están todos los abanicos. La persona tiene la libertad de acceder al que quiere. Y a veces no es el que quiere, es el que puede. Y en este caso esta es una buena solicitud para poder generar arrendamiento de jóvenes que no tienen garantía y que ahora por esta ley lo van a poder hacer sabiendo cuáles son los plazos de desalojo, porque claro, tiene que haber una contrapartida y contrapesos entre lo que es el régimen sin garantía con la persona que va a poder usar ese bien en base a un arrendamiento sin garantía, ¿no? El artículo 430 de la Ley de Urgente Consideración, que es uno de los 135 artículos que van a ser sometidos a referéndum, habla del desalojo por vencimiento del plazo, independientemente de que la persona sea buena pagadora, digamos, presentada la demanda de desalojo por vencimiento del plazo, dice en un tramo la redacción, comprobado el cumplimiento de tales requisitos, el juez decretará el desalojo del inmueble con plazo de 30 días contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia al arrendatario. En la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, preexistente, digamos, que se mantiene vigente, ese plazo es mayor. Uno de los cuestionamientos que se hace es que es un plazo de un año en el otro régimen y en este caso eso baja considerablemente. Respuesta de Gonzalo al respecto. Que en la misma dosimetría, así como este régimen no tiene garantía, entonces los plazos del desalojo son menores, lo que es el concepto formalmente, el artículo se llama desalojo por buen pagador, pero en realidad no es que ese por buen pagador el arrendatario tiene la potestad de echarte si no quiere que ocupes más, porque acordate que los contratos siguen siendo los mismos, y si se fijan por un año o 2 años se tienen que cumplir eso porque va a estar establecido en el acuerdo firmado por las dos partes. Lo que sí en realidad ese artículo hace referencia es que una vez finalizado ese contrato, la persona tiene tanto tiempo para desalojar el bien si no tiene ganas o la oportunidad de volver a firmar ese contrato. Pero se le llama así, pero en realidad es en el caso de que se termine un contrato y tiene esos 30 días para desalojar o firmar uno nuevo con ese régimen o el anterior. ¿Y qué se busca abreviando ese plazo posterior al vencimiento? Bueno, como te decía al principio, se busca también buscar ese contrapeso entre el inquilino que te está alquilando, el arrendador que te está alquilando ese bien sin garantía, que una vez que se termine el contrato vos le asegures que
te vas a retirar. Cerrando este primer bloque, en el segundo bloque tendremos más debate entre Martina y Gonzalo. Me interesa, Martina, escuchar tus argumentos a propósito de esta situación distinta a la del desalojo por incumplimiento en el pago. Bien, no, o sea, los argumentos siguen siendo los mismos, si bien, o sea, ahora estamos hablando de por buen pagador, que incluso a mí me preocupa en el caso de mal pagador, porque uno en realidad ya tiene problemas para acceder a la vivienda, claramente está en una situación de competencia diferente, pero incluso siendo buen pagador, que se reduzcan los plazos, en realidad lo único que se está haciendo es premiando una vez más a los propietarios. Y en realidad no estás, yo la verdad que lo felicito a Gonzalo si él pudo elegir el sistema de garantías que en el momento de alquilar, yo que vengo de alquilar un par de veces, nunca pude elegir o rara vez puedo decir deseo continuar o puedo negociar, por ejemplo, el precio del alquiler, ¿no? Rara vez yo soy la persona que negocia, tengo que ir buscando a las cosas que se adaptan a mí, a mi salario, que se adaptan a mis condiciones. Yo, por ejemplo, tengo ciertas facilidades, pero hay mujeres con hijos, hay mujeres hay personas con discapacidades, entonces no todos tenemos las mismas condiciones. Entonces, si partimos de eso, no podemos decir que esto está garantizando la vivienda para todos. Esto en realidad lo único que está haciendo es premiando a los propietarios y está premiando a aquellos propietarios que elijan este sistema para que puedan seguir, que el mercado regule la vivienda y no sea el Estado el que ampare a las personas que no tenemos acceso a la vivienda garantizada. La seguridad será tema, o uno de los temas, el más destacado del segundo bloque. Con Gonzalo y con Martina seguiremos hablando de la ley de urgente consideración desde veredas distintas. Ya volvemos. Seguimos adelante, haciendo en otro orden. Continúa este debate entre un joven del Partido Nacional y una joven del Frente Amplio con respecto a algunos aspectos de la ley de urgente consideración. Queremos abordar ahora el capítulo vinculado a seguridad, o por lo menos algunos aspectos asociados a seguridad. La seguridad pública es parte de la primera sección de la LUC. Hay un capítulo, el primero, titulado Normas Penales, vinculado a seguridad pública justamente, que en el primer artículo habla de un concepto muy mencionado en los últimos meses en este país, el de legítima defensa, ¿no? Se habla de que hay que entender que existe la legítima defensa cuando una persona defiende, o en los casos de aquellas personas que defienden la entrada a una casa habitada o sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella, que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. También se considera legítima defensa cuando el funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa Nacional, que en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones repele una agresión física o armada contra él o un tercero empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva en cuanto eso sea posible, y en las mismas circunstancias agote previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance sin perjuicio de la prueba en contrario. Llegué al punto final y ahora los miro. Cerramos el bloque anterior con Martina, abrimos ahora con Gonzalo. Ha sido muy discutido desde la posición política y también desde buena parte de los movimientos sociales esto de la legítima defensa, con algunas de las características mencionadas. ¿Por qué defendés, entre otros, este artículo vinculado con seguridad? Yo creo que la sección seguridad pública es una de las más debatidas por las dos partes. Nosotros se nos ha dicho, el Frente Amplio, la oposición, el PIT-CNT, ha dicho que esta sección lo que habilitaría sería un gatillo fácil, mayor represión por parte de la policía, mayores casos de abusos policiales, y nada de eso ha sucedido. No se han visto desde la aprobación de esta ley que estas normas que se han aplicado hayan tenido que ver con algún abuso por parte de la fuerza policial, en este caso la utilización del artículo 1 de la legítima defensa. Por el contrario, creemos que es para darle mayor garantías a la policía a la hora de su accionar, que lo necesitaba. Creo que el respaldo y el mensaje político del respaldo a la policía se le pidió desde los sindicatos policiales a este gobierno,
y ha tenido una respuesta y los policías creo que en este sentido se sienten más seguros en su accionar. Y también a la gente, este artículo le brinda seguridad a la gente de poder defenderse en su hogar, en sus dependencias. El artículo de legítima defensa lo que hace también es ampliar el ámbito de la legítima defensa en el hogar a las dependencias, tanto pensemos en lugares en que son campos, que tienen distintos talleres o demás, que también se amplía para la legítima defensa. Pero no es gatillo fácil, porque el gatillo fácil sería no medir cuáles son los medios de la oportunidad del uso de la fuerza en tanto la represión. En este caso lo que dice, como bien tú leías, es que es agotar los medios disuasivos en base a la proporcionalidad del atacante, en este caso del delincuente. Si un delincuente viene con un arma blanca, la persona no va a poder aplicar este artículo de legítima defensa si le dispara con una escopeta. O sea, hay que tener cierta dosimetría en tanto el ataque como la defensa. Y eso ya estaba vigente. Los únicos cambios que se hacen en la legítima defensa, que se vienen a hacer en la LUC, son el ámbito de aplicación, es decir, las dependencias que se agranda, y también lo que se le marca es a la policía poder mostrar la legitimidad de que está actuando en base acorde a las leyes y no pensar en lo que siempre se pensó en lo que es el descreimiento del accionar de la fuerza policial. Eso es lo que venimos a cambiar. Entonces también hay que ver el trasfondo ideológico de la cuestión de la seguridad pública, y creo que este es un cambio radical en tanto a la administración anterior, y también creo que la seguridad pública y el cambio en la LUC está marcado y lo podemos ver con los resultados. Yo traje aquí, esto es una tabla que presentó el Ministerio del Interior hace 2 días, el 18 de octubre, que muestran cómo los delitos han bajado a partir de la Ley de Urgente Consideración y a partir de que asumió este gobierno. Y creo que esos datos son los que respaldan el accionar de la fuerza policial y respaldan la gestión de este gobierno en materia de seguridad pública. Hay datos de bajas de delitos que toman como punto de partida. Claro, esto siempre depende de dónde uno establezca el corte, Exacto. está claro. En algunos casos, marzo de 2020. Yo lo decía al comienzo, ¿no? La ley de urgente consideración fue promulgada a mitad de julio. 9 de julio. Si la tendencia a la baja había comenzado antes, ¿por qué desde el oficialismo se asocian los posteriores, e incluso también esos, datos de baja a la vigencia de la norma? Y ya pasó después con Martínez. Porque nosotros, como ya te decía, es un mensaje que se ha construido tanto desde la campaña, cuando la calle Pou decía que iba a proteger a los uniformados de azul, como en el 2 de marzo, cuando ni bien asumió este gobierno, se citaron a los 19 jefes de policías, junto al ministro Jorge Larrañaga en su momento, para defender y respaldar el accionar de la policía, como también la creación, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Policía Rural, que está establecida en la Ley de Urgente Consideración, y otras medidas que han marcado una nueva ideología de la policía y que le ha permitido actuar. Y eso es lo que hace que, en conjunto a la Ley de Urgente Consideración, que no solo la Ley de Urgente Consideración trae los cambios de seguridad, sino que es más holístico, trae también la gestión del Ministerio del Interior, que no está en esta ley, sino son lo que hace el Ministerio del Interior, permitieron que se den estas bajas y permitieron que ahora el policía se sienta más respaldado en su accionar. Martina, empiezo por el texto legal, después pasamos a esas consideraciones más generales con respecto a la política de seguridad más allá de la LUC de este gobierno. Una de las cosas que dijo Gonzalo no es gatillo fácil esto de ampliar, por ejemplo, las posibilidades para esta legítima defensa a nivel de espacios o de lugares en los que se puede llegar a emplear o activar ese derecho. Evidentemente tenés una posición discordante. ¿Qué elementos marcás en esa discrepancia? Bueno, primero que, como bien decías vos, la legítima defensa ya existía. Lo que hace esto es extenderlo hacia cualquier derecho de contenido patrimonial y además a la legítima defensa policial, pero hacia los civiles también. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de legítima defensa? Y cuando Gonzalo habla de la progresividad, ¿no? Una persona que se encuentra en una situación de que le están violando el patrimonio o le están por robar algo, ¿no? Es la persona que en ese momento decide ser juez, parte y verdugo de la persona que le está robando, ¿no? Entonces, en ese momento, una persona puede decidir si está en riesgo su vida o no. En ese momento vale más lo que nosotros nos consultamos.
quién es el juez, quién evalúa si es una cuestión de legítima defensa o no. Se han dado casos donde no estaba en riesgo la vida de las personas y las personas, las que se defienden supuestamente alegando legítima defensa, no lo hacen cuando está en riesgo su vida. La ley de urgente consideración, cuando se hablaba de gatillo fácil, se decía que sin estar armado, sin que haya una agresión física, un policía puede incluso disparar a una persona que se está yendo sin haber cometido el delito, porque aparte como pasa también a ser a las partes aledañas de la propiedad, o sea, incluso cuando ya no está en riesgo ni el patrimonio, ni la vida de la persona, se puede cometer un acto de legítima defensa. Y entonces, nosotros siempre tenemos que pensar en, la policía es la persona el que tiene que reprimir el delito, pero es la persona que tiene que ser juez y verdugo de la persona que está cometiendo el delito. ¿Soy yo un ciudadano, un civil que tengo un arma en la que decido en ese momento? Entonces, en realidad, la legítima defensa ya existía. Esto lo que está haciendo no sé si decirlo como gatillo fácil, porque capaz que es un concepto bastante fuerte, pero se desdibuja lo que ya existía, que es el concepto de legítima defensa. Y la protección del derecho a la vida también se desdibuja. Si todos podemos decidir sobre la vida de otras personas porque sentimos que nuestra propiedad o nuestra vida está siendo amenazada, tiene consecuencias graves a futuro. Quizás no las ha tenido hasta ahora, no sabemos. Vamos un año y poco en condiciones muy particulares. Y ahora pasa lo que seguía diciendo Gonzalo. Gonzalo está hablando de cosas subjetivas. ¿Cómo vos podés cambiar cómo se siente la policía sin haber tocado cómo se los está formando? ¿Cómo vos podés darle más garantías a un policía sin haber tocado cosas que tienen que ver con desde cómo se uniforman, qué armas tienen, cómo se forman? No tocaron esas cosas, simplemente se dio un mensaje. ¿Y cómo se miden los mensajes? No se ha podido medir realmente esa subjetividad de la que habla Gonzalo. No se ha podido medir esa baja de los delitos porque simplemente dimos un mensaje fuerte. Como tú decías, la ley se promueve a partir del 8 de julio. En el primer semestre ya habían disminuido los delitos, no solo en Montevideo, sino en muchas ciudades del mundo por la pandemia. Y se habían disminuido por muchas razones. Por ejemplo, en Uruguay las personas que más suelen denunciar delitos y en las ciudades del mundo suelen ser los turistas. Con las fronteras cerradas, las personas estamos hablando de hurto o rapiña, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de delitos son los turistas, son las personas que se mueven. Si se reduce la movilidad, si no hay quienes denuncian, obviamente esos delitos van a disminuir. Claro, ahí estás colocando la cuestión de la pandemia y el efecto que podría haber tenido en la cuestión de los delitos. Me quedé pensando en lo que decías de la formación policial como un elemento, ¿no? O una posibilidad de política que podría llevar a que el funcionariado policial se sienta más respaldado. Decías, bueno, no se tocó eso. Sos Frente Amplista, el Frente Amplio gobernó 3 periodos anteriores. Mirando hacia atrás, entendés que allí debió el proceso Frente Amplista de gobiernos, los 3 gobiernos, haber avanzado más o debió avanzar más. Sí, yo creo que nosotros los efectos de ahora ser oposición en parte era de la percepción de la seguridad y en cuánto pudimos avanzar en ella. Creo que de todas formas el acompañamiento y la mejora a los policías se realizó y desde su formación, desde profesionalizar a la policía, que puedan, por ejemplo, que se puedan tomar datos sobre los delitos, que se profesionalice cómo se toman datos, que se pueda sistematizar en dónde ocurren los delitos, son todos avances del Frente Amplio. De cómo se hacían las patrullas, son avances que se fueron haciendo en los últimos años. Quizás lo que pasó es existe una percepción sobre cuestiones de seguridad que capaz que son diferencias ideológicas fuertes. Por ejemplo, yo no me siento más segura porque mis vecinos puedan defenderse con armas. Yo obviamente no lo voy a hacer porque no tengo armas, pero las personas que me rodean ahora, eso son percepciones.
Y si vamos a tocar un tema tan delicado como es la seguridad a través de las subjetividades y las percepciones, cuando está el observatorio, los mismos datos que tiene Gonzalo los puedo sacar yo, los puede sacar cualquier ciudadano, porque son datos transparentes que se publican desde que existe el gobierno de Frente Amplio. Se volvió el cuadernito en la seccional. Ahora la gente se está quedando a que le den la copia de su denuncia porque no siempre se registra la denuncia. Hay, por ejemplo, también se está subregistrando los abigeatos. Hay mucha cosa para marcar. Entonces, y hay poco tiempo que nos queda. ¿Alguna puntualización final del capítulo de seguridad antes de cerrar con ambos de educación? Perfecto. Sí, Gonzalo. en realidad hablar que no es solo un mensaje, es acompañado de propuestas. En la ley de urgente consideración no solo se cambia la legítima defensa, sino normas al procedimiento policial, al código de proceso policial y demás normas que tienen que ver con la seguridad pública, que por ejemplo agravan las penas de narcotráfico y demás, y capaz que desmentir una afirmación que se ha hecho en base a mujeres que son condenadas por introducir droga a las cárceles. Decir que esa ley, ese artículo, que en donde está consagrado en el literal 5 ese delito, ya estaba vigente desde el año 74, que está el decreto ley de estupefacientes. Lo único que se hace a ese artículo 36 de esa ley es agregar un literal en el cual se castiga a las personas que cometen, que venden droga en hogares. Pero en realidad se ha hablado y se ha hecho un relato falso en base al ingreso de drogas a las cárceles, que la cárcel es un tema muy complejo, lo podemos hablar, la situación de las cárceles no es de ahora, hace muchos años que las cárceles ya están en condiciones inhumanas, se está haciendo todo lo posible por mejorar, pero no es la temática de hoy. Pero también hablar de que se ha dicho mucha falsedad en base a este ámbito de seguridad pública y no son solo mensajes, sino que hay datos duros, como los datos que son de este año, no son afectados por la pandemia, sino de este año que ya hubo movilidad, en el cual hace que este gobierno, con la ley de urgente consideración, con los cambios, haya hecho que haya mejorado la percepción de la seguridad, pero sino también los datos que son menos homicidios, menos abusos sexuales, menos violaciones, menos hurtos y menos rapiñas. Antes de pasar al capítulo de educación, para cerrar, Martina, un comentario con respecto a la situación de las mujeres y del microtráfico, porque al comienzo del debate, en la poco lectura general primera, lo mencionaste, Gonzalo hizo una precisión, dijo que bueno, que en realidad lo único que se modifica refiere a la comercialización de estupefacientes en el hogar y lo separó de disposiciones anteriores. Me interesa tu visión de eso y después ya empezamos con educación. Bueno, una vez más, a veces partimos de concepciones ideológicas muy diferentes. Si se puede brevemente, mejor así nos queda tiempo para lo que sucede es que también para estos tipos hay un cambio en cómo se combate, por ejemplo, el narcotráfico. El Frente Amplio lo combatía de cierta forma, que era a los grandes traficantes y a los delitos graves, ¿no? Y había libertades anticipadas para quienes cometían estos delitos como microtráfico desde la casa, incluso la introducción de drogas a las cárceles. Entonces, lo que sucede es que no se le está dando la oportunidad de libertad anticipada a esta mujer, por ejemplo, o de penas menos graves, o de darle otras garantías, ya que son mujeres con hijos y que están en situaciones económicas complicadas, en situaciones que las llevan a tener que cometer esos delitos. Y es verdad que nosotros teníamos otra perspectiva de cómo combatir el narcotráfico. Por ejemplo, también se lo combatía a través de la transparencia de cómo se mueven los activos y por ejemplo, eso también se enmarca en la ley de inclusión financiera y cómo transparentarla. Entonces, a veces se combate a las personas que de por sí ya tienen una condición en desventaja. Entonces estamos penando más a aquellas personas que son más pobres, que tienen menos oportunidades, y esto lo único que ha hecho es agravar las penas para esas personas. Para las personas, por ejemplo, que trafican 4.000 kilos de cocaína en un contenedor, las penas no se han agravado. Gonzalo, rapidito. Sí, eso no es así. Las penas de narcotraficantes se han agravado y en realidad la misma pena que tenían las mujeres cuando ingresaban drogas a las cárceles es la misma del 74. Si el gobierno anterior quería haber hecho algo, lo podía hacer. En este momento creo que es una política de Estado que tenemos que trabajar en conjunto. Obviamente no va a estar en la ley de
de urgente consideración, pero el sistema de las cárceles creo que es algo que tenemos que todos los partidos políticos ponernos de acuerdo, pero Martina, sí precisar eso. Una respuesta con respecto a esto para cerrar, algo para agregar. No, claro, que lo que sucede con la ley de urgente consideración es que lo discutimos en tan poco tiempo que mecha tantos temas que tocan partes muy sensibles de la población y que son discusiones que se tendrían que haber dado de otra forma. Ajá. Entonces ahora estamos viendo que surgen temas como por ejemplo la situación de las cárceles que tampoco tienen una planificación ahora y con tiempo como les gustaría a ellos discutirla. A nosotros nos parece que estos debates se tendrían que haber dado antes de poder poner en acción la ley de urgente consideración y no se dieron estos debates. Vamos a cerrar la cuestión de la seguridad y les quiero pedir una reflexión a Martina y a Gonzalo con respecto a un aspecto de los varios vinculados con la educación, en la que, bueno, en el ámbito de la Administración Nacional de la Educación Pública, la ANEP, se quedaron sin efecto, digamos, cayeron los viejos consejos de educación inicial y primaria, educación secundaria y educación técnico-profesional, que incluían representación docente y fueron sustituidos por direcciones generales unipersonales. La representación docente se mantiene en el Consejo Directivo Central de la ANEP, el CODICEN y aparte en el Consejo de Formación en Educación, que sigue funcionando como funcionaban los otros que ya no son más consejos, porque eso no se alteró. Desde las izquierdas en general, desde los sindicatos, desde el movimiento social, esto se ha cuestionado mucho. Te escucho, Martina, porque seguramente coincidís con esos cuestionamientos. Bien, sí. Si uno se pone a ver en la historia de cómo se construye la educación pública en Uruguay, la autonomía, la participación de los docentes o la dirección de colegiala de los entes de la educación, eran una tradición de muchísimos años y es un rasgo distintivo de la educación en Uruguay. Ahora, los problemas que tiene la educación y los problemas que se presumen resolver por urgencia, que es lo que supuestamente trata la ley de urgente consideración, ¿eran esos? O sea, si queremos resolver los problemas de urgencia de la educación, ¿se puede hacer cercenando la autonomía o quitando la voz, el voto, pero siguen teniendo la voz? Pero lo que pasa ahora es que tienen mayor peso el Poder Ejecutivo. Entonces, esos valores como la autonomía o la voz de los docentes, que quienes más participan y viven la educación pública, se están retirando. Estamos cambiando una tradición muy fuerte de la educación pública del Uruguay. Me quedo con esa conclusión, nos queda un minuto, más o menos al mismo tiempo que empleó Martina. Te escucho, Gonzalo, con respecto fundamentalmente a ese cuestionamiento, ¿no? Lo que Martina interpreta o define como quitar la voz docente, por lo menos de 3 ramas de la enseñanza vinculadas a la ANEP. Nosotros no creemos que es menor participación, sino que en donde está el ámbito de decisión, que es el CODICEN, el Consejo Directivo, se mantienen la representación docente. Es más, ahora el 30 de octubre son las elecciones para ello, y en realidad lo que se pretende hacer es adecuar a lo que es el artículo 220 de la Constitución de la República, que son los entes autónomos. En el resto de los entes autónomos no tenemos en cada dirección directorio, sino que son direcciones gerencias, como en este caso direcciones generales, porque anteriormente lo que había eran 19 personas contando a todos los representantes de todos los consejos decidiendo sobre la misma política. Entonces nosotros lo que se hizo fue jerarquizar la decisión en donde está en el CODICEN, y allí obligatoriamente ahora en base a la LUC el director general de cada esa unidad inicial y primaria, secundaria y técnico profesional tienen que asistir a las reuniones del CODICEN para estar en contacto, cosa que antes no pasaba, era voluntario y generalmente no se lo llamaba. Pero muy bien aclaraste que la formación docente sigue siendo un órgano colegiado con representación docente, porque va en consonancia a lo que es la universidad, y eso sí que es un organismo autónomo en base a la ley general de la universidad, y se le mantiene el mismo rango porque el universitario se le sigue manteniendo esa autonomía con la formación docente. Pero antes déjame señalarte que hay muchos consejos dentro del sistema educativo nacional que integran tanto como docentes, sino como funcionarios no docentes y estudiantes, y que todavía siguen vigentes, y que son también ahí donde tiene que darse el debate del intercambio y el debate de la política pública. Pero quien tiene que tomar la decisión de la política pública es el gobierno, y es a quien eligió la gente para gobernar y ser la gobernanza de la educación. Gonzalo Gómez, gracias por la visita. Por favor. En otro orden. Por favor, muchas gracias por la invitación. Martina Casas, lo mismo. Gracias por estar en TV Igual a Ciudad. ustedes.
A ustedes les contamos que nos queda todavía la parte final, el último bloque, con más acento juvenil, pero orientado al empleo juvenil. Hace poquito se conocieron datos interesantes, pero también inquietantes. Ya viene Julieta Núñez Tomás con eso. Tercer bloque, se habla mucho de la situación del empleo juvenil en general por lo difícil que es para las y los jóvenes acceder y porque también una vez que se accede, muchas veces las condiciones salariales, la dificultad de acceder a la formalidad, no basta solo con tener trabajo, hacen a una complejidad o a un nivel de complejidad que no se da de la misma manera en otras franjas etarias. De la situación del empleo juvenil justamente habla a continuación Julieta Núñez Tomás. Juli, ¿cómo andás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hay mucho dato para repasar a nivel nacional, pero también a nivel internacional o global y más en contexto de pandemia de este tema. ¿Qué destacás empezando a mirarlo así desde afuera? Bueno, en primera instancia que hablamos un montón en todos estos meses de pandemia en Uruguay sobre la caída del empleo, sobre la situación complicada económica, pero en realidad no pensamos el empleo diferenciado, que creo que es lo que deberíamos hacer porque realmente las diferencias son muchas y son grandes. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, habla de que 2 de cada 5 jóvenes experimentaron una reducción en sus ingresos. 2 de cada 3 reportaron aprender menos desde el comienzo de la pandemia. Esto es muy importante y tiene que ver con el mundo del trabajo, más si hablamos de los jóvenes, este retroceso de alguna manera o ralentizamiento claro, del aprendizaje. También dice la OIT que 1 de cada 6 jóvenes reportaron haber experimentado ansiedad o depresión en estos meses, que a la hora de salir a buscar trabajo o de mantener el trabajo que tenemos también puede impactarnos negativamente. Y acá va el punto de diferenciación. Estamos hablando en términos globales, en términos mundiales. 8.7% la caída del empleo en jóvenes en comparación con 3.7% en adultos. Es muy importante. La OIT también resalta que son las mujeres y las mujeres jóvenes las que sufrieron la caída más drástica del empleo. Pero vamos a hablar, si te parece, también de datos regionales, bien, porque también la OIT presentó datos regionales en este sentido y dice que la tasa de desocupación en la región de los jóvenes más que duplica la tasa general en toda América Latina y el Caribe. Esto significa que hay 11 millones de jóvenes que están buscando empleo en este momento y no lo están consiguiendo. Es un número muy importante, grande. También afecta a la informalidad, que era una cuestión ya problemática en nuestra región. 6 de cada 10 jóvenes antes de la pandemia tenían trabajos en condiciones informales. Esto que tiene que ver con la seguridad social, con la jubilación, con la salud, y esto se puede incluso empeorar después de la pandemia. También nos decía la OIT que los trabajadores jóvenes con menores niveles de escolarización son los que sufrieron las pérdidas más significativas. ¿Y qué dice o qué dijo el representante regional de la OIT al respecto? Bueno, Vinicius Piñero habló el Día de la Juventud en agosto y dijo que esta pandemia es una de las mayores dificultades históricas que está atravesando el empleo juvenil. También dijo algo que es bastante preocupante, me parece que da para prender las alarmas, que tiene que ver con que el impacto desproporcionado que sufrió la juventud es una bomba de tiempo que podría afectar la estabilidad social y política en América Latina y el Caribe. No me parece nada menor. No, fue bastante claro, ¿no? Quiso ser categórico y lo consiguió. Y lo consiguió, sí. La OIT de alguna manera llama a fortalecer las acciones y focalizarlas en mujeres jóvenes, también a aumentar el diálogo social con los jóvenes sobre su propia problemática y a mejorar la capacitación en todas las áreas. Y volviendo, o mejor dicho, aterrizando en Uruguay, hay algunos datos inquietantes, hay un informe especial. A modo de adelanto, ¿qué decir de esos datos que tienen que ver con Uruguay? Bueno, el Instituto Cuesta Duarte presenta un informe junto con la OIT que habla de la tasa de empleo, la tasa de desempleo y también de los salarios. Y ahí creo que está el número que más nos preocupa. Bueno, vamos a desentrañarlo. El Instituto Cuesta Duarte y la Organización Mundial del Trabajo presentaron el informe Impacto de la pandemia en el mercado de trabajo y la nueva ley de promoción de empleo. En el estudio hacen especial énfasis en el empleo juvenil y en las dificultades que enfrentan los jóvenes en el mercado laboral uruguayo.
Las mujeres y los jóvenes han presentado históricamente peores indicadores, con brechas muy importantes que se han profundizado a raíz de la pandemia. La crisis sanitaria, social y económica tuvo diferentes impactos entre los trabajadores mayores y menores de 25 años. Mientras para los trabajadores mayores de 25 años el impacto en la tasa de empleo es menos intenso y la recuperación es clara, para los trabajadores jóvenes la caída es más profunda y la recuperación no se produce. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo de los menores de 25 años ya se ubicaba muy por debajo de la mayoría de la población, casi 5 veces más baja. Esta situación se agravó con la pandemia y, a finales de 2020, el desempleo se ubicó en 35,5%, en contraste con la de los mayores de 25 años, que fue de 7,0%. El Instituto Cuesta Duarte también presentó datos relacionados a la informalidad laboral. Una vez más, los jóvenes son los más afectados y tienen tasas de no registro a la seguridad social que aumentan de manera sostenida. Esto los expone a mayores niveles de precariedad laboral. Por último, el informe presenta cifras relacionadas con el salario. El instituto considera un salario sumergido aquel que resulta bajo o insuficiente en relación al costo de vida. En Uruguay, el 69% de los menores de 25 años poseen salarios sumergidos de menos de 25.000 pesos. Son bastante claros los datos. ¿Cuáles son los motivos de ese perjuicio o de esa dificultad mayor que tiene la gente más joven en términos de trabajo y de salario? Bueno, llamamos a Alejandra Pico, que es economista del Cuesta Duarte. Hay dos tipos de razones, digamos. Hay algo que tiene que ver con lo que sucedía antes de la pandemia. Ya desde antes de la pandemia, los trabajadores jóvenes o los jóvenes que buscan trabajo se enfrentaban al mercado en peores condiciones que los adultos. Pero hay una cuestión que tiene que ver en particular con la pandemia, y esto era lo que nos decía Pico, que es que los trabajadores, los jóvenes que trabajan, se emplean mayoritariamente en el sector de servicios, bares, restaurantes, en el mundo de la noche, de los bailes, en los hoteles. Y ese fue el sector que fue más golpeado con la pandemia, claro, y sigue siendo golpeado. Por esto es que veíamos en el informe que, bueno, lo que es, no se logra volver a alcanzar la cifra que ya era mala, pero no se logra ni siquiera alcanzar esa cifra mala anterior. Por otro lado, hay un estudio que es previo a la pandemia, tiene unos años ya, pero es bastante vigente, que es de Carla Oros Cruz. Ella es socióloga y presenta un trabajo sobre diferencias entre trabajadores calificados y no calificados. Muchas veces podemos tender a pensar que son los trabajadores no calificados, los jóvenes no calificados, los que no acceden a puestos de trabajo, pero no es así. Sí son los que se ven más perjudicados, pero no son únicamente los que no acceden. Ella diferencia entre esto que hablábamos y habla de que los trabajadores no calificados tienen insuficiencias sociales. Esto quiere decir, bueno, lo que ya sabemos, deserción del sistema educativo, quizás por razones que tienen que ver con, dificultades económicas. Y esto lo que genera es un bajo desarrollo de las capacidades, el poco grado de internalización de los hábitos de trabajo y el escaso conocimiento del mercado de trabajo. También habla de la calificación y la demanda del mercado de trabajo. Hay un déficit en la oferta educativa que se le brinda a los sectores más bajos y esto genera obviamente un desnivel a la hora de acceder con calificaciones a un puesto de trabajo. Claro. Y también habla de algo que quizás pasamos por alto, pero que es muy interesante, que es el capital social. El capital social que puede tener un joven a la hora de conseguir trabajo es súper importante. Estoy hablando de las influencias familiares, de las recomendaciones. ¿Cuántas veces, y lo sabemos, está en todos lados, hemos llegado a trabajos porque hemos tenido una recomendación? El mundo de los contactos. Exactamente. Y cuando hablamos de trabajadores que no están calificados, que quizás nunca salieron al mundo del trabajo, bueno, esto se complica mucho más. Pero también los trabajadores calificados jóvenes, estamos siempre hablando de jóvenes, tienen problemas a la hora de acceder al empleo. Esto, por un lado, tiene que ver con las expectativas que tiene el joven calificado que sale a buscar trabajo y dice, yo tengo un grado, quizás incluso un máster. A priori expectativas más altas que otros jóvenes y otras jóvenes. Tienen expectativas más altas, pero quizás tampoco consiguen trabajo porque la oferta de ese trabajo en términos de remuneración no es atractiva para este joven. Y ellos habla Carla, de esta desocupación voluntaria de alguna manera, pero que igual engrosa la cifra. Y después una cosa que creo que todos los jóvenes que salimos a buscar trabajo alguna vez nos encontramos con esto, que es la experiencia como requisito excluyente. Claro. Por más que estés calificado, si no tienes experiencia, hay muchos trabajos a los que no puedes acceder. Y eso es un problema que casi que va de suyo, es decir, que se explica solo. Para
en los últimos años para tratar de superar algunas de estas barreras al acceso del empleo de jóvenes, se impulsaron iniciativas que fueron aprobadas, ¿no? Leyes, por ejemplo, hubo en 2013 una ley de empleo juvenil, un proyecto de ley aprobado que finalmente fue ley y que tuvo vigencia durante bastante tiempo. ¿Qué podemos decir con respecto al panorama legal acerca de este tema? Bueno, esta ley no tuvo los efectos deseados. Esta ley que tú nombrás del 2013 generó entre 2015 y 2020 8.000 puestos de trabajo solamente. No podemos pretender o creer que fueron solamente 8.000 jóvenes los que entraron al mercado laboral. Fueron muchos más, pero fueron muy pocos los que accedieron por esta ley. Y cuando hablábamos con Alejandra Pico, nos decía que de alguna manera lo que sucedía es que esta ley en realidad la estaban utilizando más las empresas que ya contrataban jóvenes para tener estos beneficios, estos subsidios que preveía la ley, que los jóvenes no era tan beneficiosa para los jóvenes porque no se crearon nuevos puestos de trabajo, sino que ya iban a trabajar en los lugares que ya pensaban contratar jóvenes, no lugares donde podían quizás abrirle la puerta a nuevos jóvenes. Eso no sucedió. Bien. ¿Qué pasó con esta ley? Se derogó el año pasado con una nueva ley, que es esta ley que es para jóvenes entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad. Sin embargo, esta ley que deroga la del 2013 no es diferente a la del 2013 y lo que hace de alguna manera es enumerar algunos programas que, a los que pueden acceder los jóvenes, pero no tiene planteado ninguna cuestión focalizada para promover el empleo juvenil, de la misma manera que el anterior tampoco, o fallaron ambas, no sabemos todavía qué va a pasar con esta ley, pero se prevé que los resultados sean bastante parecidos a los que ya tenía la ley anterior porque es muy parecida. Para cerrar, ¿qué dicen las organizaciones vinculadas a la temática y las personas expertas de cuáles podrían ser las políticas que efectivamente impactaran positivamente de manera de superar esto que se presenta? Bueno, la OIT, como decíamos anteriormente, la Organización Internacional del Trabajo, habla de algo que en realidad parece que lo hubiera escrito viendo la ley nueva, porque habla de que en un documento dice que los trabajadores informales, las mujeres y los jóvenes, especialmente los jóvenes de menores ingresos o de menores calificaciones, constituyen colectivos que requieren de intervenciones de diferente naturaleza de manera coordinada e integrada y atendiendo a las especificidades de sus problemáticas laborales. Es decir, no una ley general que promueva el empleo para todos, sino leyes que estén específicamente pensadas para tipos de población que requieran la promoción del empleo en los jóvenes. También Pico hablaba de el foco que no sea en la empresa, sino en los jóvenes y sobre todo los jóvenes de menores ingresos y las mujeres de menores ingresos. Ellos sufrieron una caída muy grande y no se está viendo una recuperación. Entonces es necesario que se invierta en esa población y que se piense en capacitación. Y como me parece que está bueno para finalizar, recordar algo que decía la OIT y que lo mencioné más temprano, que tiene que ver con el diálogo social. Es necesario incluir a los jóvenes, son ellos y ellas, somos nosotros y nosotras quienes estamos atravesando esta problemática, quienes vemos a nuestro alrededor un mundo que no nos abre los brazos y que incluso en la necesidad de salir a trabajar no se consigue. Entonces me parece que es importante poder tener esas voces para construir un sistema que realmente incluya, que capacite y que prepare para que podamos cada vez tener mejores salarios y cada vez entrar de manera más privilegiada, quizás, ¿por qué no?, al mundo del trabajo. Gracias, Julieta, y hasta el informe que viene. Hasta que viene. Y a ustedes hasta el programa que viene, el lunes que viene a las 9 de la noche, estaremos otra vez en TV Ciudad con En Otro Orden. Gracias por estar, que pasen bien.